Bueno, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente. La verdad que se veía venir algún tipo de acción. Las las conversaciones que se mantenían en Ginebra para el desarme nuclear de Irán pareciera ser que no daban resultado y se aprovechó un dato de inteligencia que decía que buena parte de la cúpula iraní se reunía el sábado pasado en determinado lugar. Bueno, y ahí comenzaron las hostilidades con esta información que permitió en un disparo descabezar a la cúpula de ese régimen teocrático, autoritario y realmente sanguinario, que en los últimos meses dio cuenta del asesinato de más de 35.000 iraníes que protestaban. Para tener un panorama más general de esta situación, que realmente es gravísima, que convocó los esfuerzos bélicos de Israel y de Estados Unidos, y al que ahora parecen sumarse otros países europeos, está con nosotros el analista internacional Martín Shapiro. Buenas noches, Martín, bienvenido al programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Gusto de saludarte. Igualmente. Martín, se ve una situación complicada de la que no se entrevé un final rápido a pesar de los primeros comentarios de Donald Trump. Bueno, seguidos por comentarios de Netanyahu, que aseveró que el conflicto va a durar lo que tenga que durar. Es decir, que puede ser muy extenso también. Depende muchísimo, me parece, de cuáles sean los objetivos de la acción militar, del ataque militar estadounidense-israelí sobre la República Islámica de Irán. Creo que en términos militares las posibilidades de la República Islámica de resistir lo que son los ataques aéreos de parte de Israel y los Estados Unidos son muy limitadas. Tiene su herramienta de respuesta, de contestación, es el uso de su arsenal de misiles balísticos, que son bastante avanzados, pero lo cierto es que en términos de defensas antiaéreas, en términos de la capacidad operativa que tienen las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de Israel sobre el territorio iraní, eh, la superioridad es abrumadora, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero si aquí hay una guerra que no busca solo debilitar aún más a Irán, que ya estaba débil después de la guerra de junio con Israel, en la que fue, me parece, la de los derrotado 12 con días. bastante claridad, la llamada guerra de los 12 días, si el objetivo es debilitar más aún a Irán, creo que eso es algo relativamente alcanzable, debilitar su programa nuclear, debilitar su programa misilístico, eso es un objetivo alcanzable. Ahora, si el objetivo es un cambio de régimen, si el objetivo es obliterar permanentemente las capacidades ofensivas iraníes, bueno, creo que ese es un objetivo muchísimo más complejo de alcanzar y que requiere otro tipo de despliegue. De todas maneras, cuando hablan de un conflicto de días, semanas o 2 meses, estamos hablando de conflictos cortos, quiero decir, los bombardeos, por ejemplo, de la OTAN en Yugoslavia en el año 99, los antecedentes de campañas aéreas que generaron costos grandes a un gobierno, no suelen ser tan breves como tal vez algunos decían al comienzo de estas acciones. Lo que veo y que me parece sumamente preocupante, amén de la muy cuestionable legalidad de la acción estadounidense-israelí, es que no aparece del lado de los estadounidenses una meta clara para No, lo que es una esperan meta, obtener del ataque. Me una parece una meta meta sumamente variable. abierta, con además distintas objetivos proclamados cuando escuchamos a distintas autoridades, con lo cual, bueno, creo que el problema principal es ese, no está claro por qué está iniciando esta guerra
el gobierno estadounidense. Creo que del lado israelí hay alguna claridad mayor, lo que busca es debilitar muy permanentemente al gobierno iraní. Incluso creo que Israel tendría menos problemas que los Estados Unidos con una situación de caos dentro de Irán, de desestabilización civil, pero bueno, cuando uno mira los objetivos estadounidenses, siendo Estados Unidos quien lidera esta guerra, no aparecen para nada claros. Bien, bien, bien. El hecho de que Irán esté tratando de involucrar a países vecinos, atacándolos, en el Sí. caso de Bahrein, de Arabia Saudita, de Dubái, ¿qué implica? ¿Cuál es la lógica de enemistarse con sus amigos? Ahí hay dos cuentas. Primero, bueno, las relaciones de Irán con el Golfo son ambiguas, ¿no? Digo, creo que tiene una relación siempre más armónica con Qatar que con Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos, que siempre han estado preocupados por Irán, que lo han percibido como una amenaza, pero bueno, que en general son potencias conservadoras que tratan de evitar el conflicto directo. Arabia Saudita lo mismo, las tensiones fueron grandes. Pero me parece que lo que está haciendo Irán, el cálculo es que estos países no le van a responder ofensivamente y que el asedio que pone en riesgo esa imagen de estabilidad que proyectan estos países, de riqueza, de tranquilidad, su potencia económica, son países que son ricos en términos de PIB per cápita por la abundancia de sus recursos naturales, podría generar que estos países atacados presionen a Washington por un cese de fuego. ¿Sí? Para detener el cese de fuego. Por eso también el cierre del tema del canal de Hormuz. El estrecho de Hormuz, sí, así es. Creo que lo que busca Irán es maximizar los daños a la economía global, a la estabilidad regional, de modo de mejorar su situación que, como decíamos, en términos de capacidades militares convencionales es sumamente asimétrica, no hay equivalencias entre la Fuerza Aérea israelí y las defensas antiaéreas iraníes. Lo que hay, por supuesto, Irán tiene una capacidad que es la que le dan sus misiles de generar un determinado daño en las ciudades israelíes, en acotado las bases estadounidenses, pero es donde pueda tener impacto, y limitado también por la capacidad de las defensas antiaéreas israelíes, que sí son sumamente eficaces, capaces. Sí. Y el número de misiles que posee Irán, o que se presume que posee, tampoco es tan numerosa. Bueno, hablaban de 2.500 misiles balísticos, de los cuales algunos son de mediano alcance, es decir, que pueden llegar a Israel, y otros son de corto alcance, que pueden llegar a los países del Golfo, que están en su vecindad, y siempre es difícil tomar ¿Y qué pasa con los proxies, Martín? Es decir, con los grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, etcétera, que pueden atacar en la región o fuera de la región también. Bueno, a ver, en términos de ataques que tengan alguna significancia bélica, porque por supuesto puede pasar que ni siquiera necesites demasiada organización, sino una pequeña célula dormida para hacer un ataque relativamente significativo en algún lugar remoto, como puede ser la Argentina, pero digo, cualquier país, eso no tiene una significación operativa inmediata en términos bélicos. No creo que sirva como herramienta de presión en esos términos un atentado, por decir algo, en Canadá, para que Canadá haga presión para terminar el conflicto. Me cuesta muchísimo pensar que fuera de la región eso tenga consecuencias. Ahora, en la región, uno de los motivos históricos por los cuales Israel era siempre reticente a entrar en confrontaciones directas con la República Islámica de Irán era porque Irán había formado una red de grupos y milicias activos en países en la frontera de Israel, ¿no? Tenía a Hezbollah en Líbano, estaba Hamas a cargo de el control del gobierno en la Franja de Gaza y con mucha presencia también en Cisjordania. Estaba además, a su vez, desde la guerra civil siria, gran presencia iraní y de Hezbollah en Siria, pero el gobierno de Siria cayó. Hoy hay un gobierno de otra orientación, sunita, un islamismo muy diferente
en Siria a lo que era el gobierno de Al-Assad, Pero Hezbollah sí está expulsó al atacando, Hezbollah, y Hezbollah, si está bien hoy atacando el norte entró en de el Israel. conflicto y está atacando el norte de Israel, la potencia, la preocupación militar por Hezbollah hoy es muchísimo menor que la que tenía Israel hace, digamos, 3 años, en 2023, de hecho, cuando, bueno, después del ataque del 7 de octubre, que había un temor grande de una acción multifrente, eh, porque Israel decidió y peleó una guerra directa con Hezbollah, en la que lo debilitó enormemente. Hoy Israel hace en Líbano lo que quiere, básicamente, Recordemos, con muy poco daño después de la guerra de 2024, en la cual descabezó a toda la cúpula de Hezbollah. Recordemos lo de los lo de los pagers que le Vickers, explotaron, sí, claro. Pero digo, sobre todo, además, en un momento tenía el dato de dónde estaba una reunión, algo muy parecido a lo que hizo con el líder supremo sí, iraní, tenían el dato de inteligencia de una reunión y descabezó a Hezbollah, mató a Nasrallah, el secretario sí. general de Hezbollah desde los 90. Con lo cual, la posición de Israel respecto de lo que eran las amenazas en sus fronteras nunca fue tan holgada. Bien. Bueno, entonces ahora solo resta esperar y ver cómo siguen avanzando estos acontecimientos. Lo que no parece es estar frente a un final cercano. Bueno, hay que ver si el gobierno de los Estados Unidos quiere en algún momento, entre comillas, cantar victoria, y si hay algún sector dentro del régimen. Vos hablabas del brutal récord en materia de derechos humanos que tiene Sí, el régimen iraní, y yo miro la solución que Trump llamó la solución ideal, que es la solución venezolana, donde sí, había un récord muy cuestionable en materia de derechos humanos, de democracia del gobierno venezolano, pero lo cierto es que sacando a Maduro todos ellos siguen al frente del país, ¿no? sí. Y si hay algún tipo de acomodamiento aceptable para los Estados Unidos con elementos del régimen de la República Islámica y de la Guardia Revolucionaria, eh, que acepten los términos de los Estados Unidos, y puedan llegar a algún tipo de acuerdo de cese de fuego. Eh, yo Bueno, no descarto que eso sea posible, no digo que sea lo más probable, pero no descarto que sea posible. Si bueno, eso fuera ojalá posible, el sea. conflicto va a ser más corto. Ojalá se pueda llegar a un fin del conflicto en las guerras. Eh, Al final todos terminan perdiendo, ¿no? Cambia el status quo, pero es lo que hay que evitar, que la diplomacia es lo que debe primar y no la acción bélica. Gracias por haber estado con nosotros, Martín Shapiro. Seguramente volvamos a convocarte. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.